La impermanencia está relacionado también con la transitoriedad, la no permanencia, el cambio, la inestabilidad. Esto se refiere tanto a nuestra realidad interior como a la realidad del mundo externo, ¿no? Ambas realidades, la interior y la del mundo externo, están en continuo cambio. No existe nada permanente, siempre está cambiando. No existe ni siquiera estabilidad ni en los átomos que continuamente están moviéndose, ni siquiera en las cordilleras montañosas, porque ya hemos visto que hay deshielos, hay temblores, terremotos, etc., ¿no? Entonces no existe nada permanente ni estable en el universo. Ninguno de nosotros es física, ni emocional, ni mentalmente la misma persona que éramos hace años. Todos vamos cambiando según las etapas de nuestra vida, ¿no? Desde la niñez, la infancia, la adolescencia y la adultez. Todas las situaciones, todas las entidades, todos nuestros pensamientos y todos nuestros estados de ánimo nacen, ganan cierta fuerza, cierta intensidad, se van deteriorando y finalmente desaparecen y nuevamente aparecen otros. Somos seres cambiantes en un mundo cambiante. Esta es la realidad. Por eso no es posible encontrar seguridad alguna que sea permanente, ni certidumbre absoluta, incluso en el más próximo futuro. No existe nada seguro, nada que nos brinde una seguridad ni una permanencia. Todo está en continuo cambio y todo lo que se tiene mañana se puede perder. La impermanencia expresa la idea de que la existencia condicionada, o sea, la existencia de todos nosotros, sin excepción, está sujeta al cambio. La vida humana manifiesta ese flujo continuo, ¿no?, en el ciclo de nacimientos y renacimientos, envejecimiento y muerte, en toda la experiencia de pérdida que se da, ¿no? O sea, la vida humana también está atrapada en esa característica, ¿no? Uno nace, se desarrolla y finalmente envejece, decae y muere, hasta por un tiempo, hasta volver a renacer, y así se mantiene como una especie de onda o de ciclo, ¿no?, continuo. Así tenemos que todas las cosas son transitorias, son cambiantes, y aferrarse a alguna de ellas, ¿no?, es un empeño vano, ¿no? Es una ilusión que va a causar sufrimiento, ¿no? Aferrarse a algo pensando que eso lo vamos a mantener siempre es una ilusión, es simplemente crearnos nosotros nuestro propio sufrimiento. ¿Por qué? Porque si nos aferramos a algo pensando que lo vamos a tener siempre, eso no va a ser real, en algún momento lo vamos a perder, porque es una característica de la realidad, el cambio. Que se mantenga algo estático es imposible, y nosotros queremos eso en nuestro deseo, ¿no? Entonces nos aferramos a algo, pero simplemente ese aferramiento es que nosotros mismos nos creamos un sufrimiento, una condena a sufrir, porque queremos aferrarnos a algo que va a cambiar, que lo vamos a perder. Entonces esto se da en muchos aspectos, ¿no? En el amor, en lo material, en los negocios, en los estudios, en muchos ámbitos, en muchas relaciones hay ese deseo de aferrarse a lo que nosotros consideramos como beneficioso. Entonces vemos que la única realidad no sujeta al cambio, ¿no?, es solamente la iluminación, o lo que se llama nirvana, ¿no?, que ese es el único estado que no cambia, porque uno cuando entra mentalmente en ese estado, es un estado psicológico, un estado cognoscitivo, ¿no?, de la mente humana, la iluminación. Cuando entras a ese estado, tú ya no estás con la mente que fluctúa, que cambia, ya entiendes las cosas como son y ya no hay ningún otro cambio, ves las cosas como son. Tu cuerpo puede cambiar, las condiciones de vida que tú tienes pueden cambiar, pero tu estado mental lúcido, iluminado, ya no cambia más. Entonces, la impermanencia está muy ligada a la noción de la inexistencia del yo y de la insustancialidad, ya que imposibilita que las cosas posean un ser propio perdurable de un instante u otro instante, ¿no? Este tema es muy importante, ¿no?, porque a veces las personas creen que uno tiene un yo permanente, ¿no?, y no se dan cuenta que el yo es un conjunto de fenómenos que continuamente está en cambio. Hay un ejemplo muy fácil de entender. Por ejemplo tenemos, ¿no?, uno cuando es niño tiene una forma de pensar, tiene una forma de ver el mundo, tiene unos anhelos, unos deseos, etc., ¿no? Y después cuando pasa a la adolescencia cambia. Todo ese conjunto que podríamos decir que conforman su yo, ya cambió. Y después en la adultez cambia nuevamente todo eso, o sea, y no son cambios repentinos, son cambios graduales a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces vemos que el yo
no es algo estático, no es algo que se mantenga permanente desde que uno nace hasta que uno muere, ¿no? Incluso día a día uno va cambiando. Un día tiene una idea sobre algo, al día siguiente cambio a otra idea, y ese conjunto de cambios de opiniones, de pensamientos, de ideas es lo que va a moldear la personalidad, y también va a cambiar lo que es la noción del yo mismo, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, uno deja de ver a unos amigos por X razones, porque se va de viaje a trabajar a otro sitio, etc. Y al cabo de unos años regresa y se reúne con sus amigos. Ellos le van a decir: ¿cómo has cambiado, no? Ahora te vemos distinto, ahora piensas de una manera, eres de otra manera, de otra forma, te vemos mejor, o inclusive te pueden decir te vemos peor, etc. Entonces ahí se ve claramente cómo el yo ha cambiado a la persona, ¿no? Entonces comprobamos que el yo no es una constante, sino que es otro fenómeno más que va cambiando en el tiempo.